Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es hoy el equipo de Abriendo Paso al Talento. Y ya la semana pasada estuvimos recuperando este tren de Abriendo Paso al Talento con un gran tema, ¿no? Que es la creatividad. Y hoy todavía no vamos a desvelar de qué va a ir el tema, porque antes quiero presentar a nuestro gran equipo formado por Manuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás desde la última semana? Hola, buenas tardes a todos y todas. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Nuestra gran enfermera, deportista, gran deportista y amante de las personas y de la vida, ¿verdad, Manuela? Uy, por supuesto. Claro que sí. Y Yolanda, pedagoga, doctora de educación. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Pues bien, muy bien. Me ha ido todo bien y aquí encantada y sobre todo con la buena compañía que tengo. Genial, genial. Estamos encantados. Vamos a tratar hoy un tema en este podcast relacionado con esto de, no sé si os sonará, ¿no? Es que no puedo. Es que ya he tocado techo. Es que si yo para esto no sirvo. Si es que ya me lo decían, que no iba a poder. Todo esto, todas estas losas que nos vamos poniendo y que al final conseguimos no poder, ¿verdad? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy en este podcast y muchas otras cosas más. Y sin más, empezamos. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. Manuela, ¿cómo podemos introducirnos en estas creencias, ¿verdad? Estas cosas que nos decimos, que muchas de ellas las vamos a tomar todas como verdad, pero ¿cómo nos limitan, verdad? Efectivamente, yo les llamo pensamientos barrera. La RAE ya nos lo define perfectamente lo que significa una creencia, ¿no? Una creencia es dar por hecho algo que no está demostrado, ¿no? ¿Por qué yo creo en esto fielmente, pero nos preguntamos realmente por qué creo, para qué creo, ¿no? Normalmente solemos tener creencia, algunas veces creer en algo es bueno, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Hay gente que cree en Dios y eso quizás a un Dios determinado, y eso le da fuerzas en situaciones críticas de su vida, y eso pues no podemos decir que sea malo, pero luego ya tenemos las creencias limitantes, lo que tú decías, no puedo, no valgo, nunca he sabido hacer esto. Esos son pensamientos negativos que condicionan totalmente nuestra vida, ¿vale? Y que son totalmente reales para nosotros. Nos evitan que nos enfrentemos a nuevos retos y nos evitan además realizarnos y realizar, poner en marcha nuestros verdaderos potenciales. Entonces, y el origen de esto normalmente suele estar en la infancia, ¿no? En el ambiente en el que nos hemos movido o hemos aprendido. Hay montones de psicólogos cuando van a tratar a personas que tienen esta actitud limitante que siempre ponen muchos ejemplos. El ejemplo del elefante. El ejemplo del niño que va al circo, que ve al elefante, que dice, ¿cómo es posible? A ver, yo creo fervientemente que el elefante no me va a hacer nada, y el elefante es enorme. Si te pone una pata encima, te aplasta, ¿no? Pero creemos fervientemente de que el elefante no nos va a hacer nada porque es lo habitual, ¿no? Pero claro, el niño ya empieza a preguntarse, vamos a ver si el elefante es capaz de cargarse un árbol, ¿cómo es posible que con un movimiento de la pata no arranque ese pequeño clavo que le ata ahí, ¿no? De alguna manera, cuando ese niño, ¿no? Que es la vida real, o sea, le encuentra esa respuesta al final, ¿no? O sea, al final, cuando ya es adulto, dice, he aprendido y me he programado mi vida para limitarme en esto. Es decir, que lo aprendemos, o sea, dependiendo en el ambiente en el que vivimos, cómo nos estimulan los aprendizajes que adquirimos, la cultura, cómo nos transmiten las emociones los padres, pueden o no pueden ser limitantes.
dichas Pues creencias. sí, sí, ¿Qué pues opinas? me ha gustado mucho lo del elefante encadenado, me ha gustado mucho ese ejemplo que has puesto, porque es verdad que las creencias al final las vivimos como certezas y están en el inconsciente y además no me las cuestiono porque pienso que son así y como estoy convencida de ella o convencido, pues es así, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando creo que no puedo hacer algo? ¿O será cierto que no puedo? ¿O realmente esa creencia falsa es falsa y está en mi cerebro? Ahí es cuando entramos, ¿no?, en esa vorágine de que ya no sabemos si lo que creemos es real o no. Y es verdad que la mayoría de las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. A ver, que no quiero decir que no existan las limitaciones, claro que están ahí. Lo que debemos hacer es ir conociendo cuáles son reales para poder irlas transformando, que ese sería a lo mejor el secreto, ¿no? Y decía, hay una frase muy buena de Freud que decía, los humanos no somos conscientes de lo contradictorios que somos con nosotros mismos, que es un poco lo que Manuela estaba comentando, ¿no? Que es muy interesante. Y bueno, pues es verdad que las creencias limitantes al final tienen mucho que ver con el inconsciente y que ese inconsciente, ya en alguna ocasión hemos hablado que tiene dos partes. Una que genera automatismos, ¿no?, que es aquello que hacemos sin pensar. Por ejemplo, pues, bueno, no que hacemos sin pensar, que nos paraliza. Diría que esa parte de automatismos relacionado con lo que nos paraliza y que muchas veces hacemos justo lo contrario de lo que queremos, porque ¿a quién no le ha pasado alguna vez que la noche antes de ir a hacerse una analítica, que tiene que ir en ayunas, se despierta con un hambre atroz? ¿No? Es esa parte de que nos paraliza muchas veces porque está ahí. O cuando te dices a ti mismo, mira, me pregunten lo que me pregunten, yo no voy a decir, no voy a hablar de este tema. Oye, y a la primera que te pregunta, vas y lo cuentas. Y dices, pero si no quería yo hablar de eso. Pues esa es la parte de esos automatismos que nos paralizan muchas veces. Y la otra parte, que sería que es la interesante, que es la que nos genera las ideas, que es capaz de ir cogiendo la información de diferentes sitios, que es capaz de relacionarla y que es capaz de crear y de innovar, ¿no? Esa es la parte que bueno, pues que para que esa parte se ponga en marcha, que es la importante, entran en juego las emociones. Y especialmente las emociones, a mi forma de ver, el entusiasmo, la persistencia y la paciencia. Este vínculo de las tres emociones hace que la mente se ponga a trabajar. ¿Cuándo somos conscientes de este proceso? Pues cuando lo somos es cuando realmente yo me enfrento de una manera con una actitud mejor a lo desconocido. Esas veces que nos ha pasado decir, mira, voy a probarlo, me siento seguro para avanzar. No sé si os ha pasado a vosotros también algo así. Claro, sí, yo quiero añadir todo esto que estáis comentando al respecto de las creencias, es la madre del cordero en la hoja de ruta que llevamos en la vida, al final. Estas estructuras o mapas mentales que vamos creando con nuestras experiencias, ¿no? Este software mental que se van quedando todas estas experiencias, ¿no? Y producido por padres, tutores, medios de comunicación, pues todo esto influye en ese mapa mental, en ese software mental, que al final, como bien estabais comentando, configura nuestra vida, configura lo que es verdad para nosotros, ¿no? Y no deja de ser una percepción. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que eso son percepciones en base a algunas experiencias, ¿no? Pero sin duda que configuran y hace que nuestra vida sea de una manera o de otra. Entonces estamos creando en lo que creemos, ¿verdad? Entonces tú te levantas una mañana y te miras y dices, no me gusta el pelo, cómo lo llevo, ¿no? Y por más que te lo peinas, no te gusta. Y sales a la calle, te encuentras al mejor amigo y te mira y dice, ya me está mirando el pelo, ¿verdad? Es lo que también estabas tú comentando anteriormente, Yolanda, ¿no? Entonces, realmente, la cuestión de lo que ocurre aquí verdaderamente en las creencias es que hay un alimento de las creencias, ¿no? Y es el diálogo interno, esa manera de hablarnos, ¿no?
Y eso es lo que hace que vayamos alimentando esas creencias, limitantes o potenciadoras. Depende de cómo nos hablemos, así irán creciendo nuestras creencias. Y además están engordando, esas creencias engordan, porque al final lo que hace es repercutir también en los demás. Como ese amigo que te has encontrado te ha mirado y tú has dicho, seguro que me estaba mirando el pelo, ya estás a la defensiva para cualquier cosa que te diga. Entonces estamos hablando de que no solamente te está limitando a ti, sino todo tu entorno, esas creencias limitantes, ¿no? Por tanto, tenemos que poner en cuarentena todo aquello en lo que decimos creemos tal. Creo en esto, hay que ponerlo siempre en cuarentena y ponerlo contra la pared y analizarlo. Y ese es el siguiente paso, si os parece, que podemos dar, ¿no? Vamos a ir al cómo, a esas herramientas que vamos a utilizar para detectar esas creencias y cómo podemos tratarlas. ¿Qué te parece? ¿Qué ideas tienes, Manuela? Mira, la idea clave para mí es hacerte siempre la pregunta, ¿por qué creo en esto? ¿Vale? Analizar el por qué, o sea, ¿qué me ha llevado a mí a creer en esto? En la historia tenemos montones de ejemplos y sobre todo en el deporte de los que podemos aprender. No solamente ese aprendizaje que hemos hecho y esas creencias intrínsecas, sino a nivel social también esas creencias que hay que se han ido rompiendo y que nos han ido enseñando. No sé si vosotros habéis oído hablar alguna vez de Roger Bannister con la milla milagro, ¿habéis oído? Pues, ¿cómo te explicas tú que cuando se creía que una persona no podía correr una milla, romper la barrera de los 4 minutos, de pronto Roger Bannister lo consigue y al mes siguiente lo consiguen 7 u 8 más? ¿Eso cómo es posible? ¿O cómo es posible que dos gemelos, que además conocemos todos aquí en Talavera, uno se catalogue como el bueno y el otro el malo? Además, ellos asumen que yo soy el bueno y el otro dice yo soy el malo, el que no gana nunca. Pero resulta que cuando corren separados, el malo se transforma en bueno. O sea, en fin, no sé cómo explicar esto, pero la importancia que tiene el que ya hay que asumir ese rol que te han dado, ¿vale? Y lo voy a cumplir exactamente porque para eso me han programado. Mira, antiguamente a la mujer no se le dejaba correr en las Olimpiadas porque se nos consideraba que físicamente no estábamos capacitadas y sufríamos mucho, pobrecitas. Entonces dijeron más del 800, no. De hecho, el 800 se corrió en París y un periodista un poco oportuno, que vio cómo terminó la que ganó, la atleta que ganó, y dice, uy, esta mujer la pasa fatal, pobrecita, vamos a retirar la prueba porque sufren mucho las mujeres, ¿vale? Después la ciencia, ¿en qué creo? En la ciencia, en la evidencia, ¿en qué creo? O sea, ¿en algo que he aprendido de manera automática? No. ¿Qué dice la ciencia? Ahora la ciencia dice que la mujer está más capacitada para pruebas extremas. La prueba la tenemos en que, ¿cómo se llama? Fiona, ¿cómo se Kervinger o algo así, esa que ha hecho la prueba ultra, bueno, ha hecho 4.000 kilómetros en bicicleta y ha sido la primera de entre todos los hombres y mujeres y además le ha sacado 10 horas al segundo, que era hombre. ¿Cómo te explicas eso? Estas cosas nos tienen que dar que hablar, o sea, que pensar, ¿vale? A ver, siempre pensar, hacerme la pregunta, yo no puedo, no valgo. O sea, yo cuando me vienen las personas a entrenar conmigo, dicen, yo poco a poco, porque yo corro 100 metros y no soy capaz de correr más porque enseguida me fatigo, pero en un año terminan corriendo el maratón. A ver, eso nos tiene que dar que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué creo en esto? ¿Qué es lo que me hace a mí que evidenciar que esto es así y no es de otra manera? Pensamiento crítico, observar por qué esta persona lo hace y yo no. ¿Qué es lo que hace esta persona para conseguir ese reto que me impide a mí hacerlo? O sea, analizar por qué no. Y observar. Aumentar ese nivel de conciencia, ¿verdad, Manuela? Claro que Sí, sí. sí. Sí, ¿verdad, Yolanda? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice y además ella habla de una experiencia muy amplia. Y es verdad que también otra clave es conocer esa distancia que te separa entre lo que crees que puedes hacer y lo que no. Porque si cuando creo que no lo puedo hacer, alguien viene y me dice que lo que me separa de lo que yo pienso que no voy a hacer a conseguirlo es un fino cristal, yo me lo planteo de otra manera, que eso a mí me lo ha hecho vivir así Manuela en muchas ocasiones en los entrenamientos, ¿no? Y bueno, mi experiencia en la maratón, la única que tengo es gracias a ella, porque a mí yo lo he comentado en alguna vez en algún podcast que me daba mucho miedo hacer la maratón.
Y bueno, pues ella me supo guiar y me supo ver la distancia que había, que era muy fina y que se podía hacer. Entonces esa es una clave muy importante, ¿no? Para que creo que los oyentes lo pueden poner en práctica. Junto con esa ver qué distancia realmente me separa, y otra clave es cambiar el enfoque de las expectativas. Es decir, si yo visualizo como si lo hubiera conseguido y lo siento así, que realmente lo voy a conseguir y me va a salir bien, bueno, pues entonces yo ya estoy de antemano teniendo unas emociones, unas sensaciones diferentes. Puede que no lo consiga, cierto es, pero es verdad que ya lo veo de otra manera. Yo creo que cambiar esa expectativa a pensar que me puede salir bien y que lo puedo lograr, yo creo que también es una clave muy importante, porque sobre todo lo que estás ganando es confianza en ti misma. Ya del hecho de pensar que lo puedes hacer y lo vas a conseguir, ya cambia la cosa. Yo creo que eso también. Y otra de las claves que a mí sí me resultan es, por ejemplo, cuando observo con curiosidad de saber y de aprender, como en este momento que estoy escuchando a vosotros. Cuando lo hago así, con esa forma, con esa perspectiva, yo me motivo mucho más. Me motivo más a indagar sobre un tema o a intentar lo que sea. Y yo creo que eso los padres de personas con capacidades diferentes, en general cualquier persona, debemos de hacer y transmitir eso a los hijos y a los demás, que se frustran enseguida. Hoy en día la frustración enseguida los chavales pues ni siquiera saben lo que es la frustración, pero se sienten así. Y yo creo que esa parte de transmitirles que se puede, que hay que probar, que hay que cambiar de otra manera, que porque no salga la primera saldrá en otro contexto, con otra gente, con un monitor, con un profe. Todo eso creo que los padres tienen un papel ahí importantísimo de transmitirles que se puede intentar. Y fíjate, si al final no se consigue, porque en realidad es lo que más miedo nos da, el fracaso, ¿no? Supongo, porque cuando lo analizamos, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? A lo mejor ahí en ese momento dices, pues tampoco es para tanto. Llegar a esas conclusiones al final te lleva a que si tú no llegas a conseguir algo de lo que te has propuesto, quizás sea porque en ese camino has descubierto otras cosas que mira por dónde te gustan más y se te dan mejor. Entonces, bueno, no sé, eso es un poco lo que yo les diría a los oyentes. Muchas herramientas muy interesantes, porque las familias que tenemos con hijos con capacidades diferentes, hay muchas creencias y muchas son limitantes también, porque bueno, pues los entornos sociales también hacen que el pensamiento que tengamos es ¿no? Es que no van a poder hacer este deporte, es que no van a poder andar, es que no van a poder hablar. Y entonces esto ya empieza a limitarse desde el principio. Por tanto, esas herramientas se van a servir seguro de mucha utilidad, ¿no? Y yo quiero añadir una para finalizar, que es la siguiente, y lo practicamos en casa, y nos lo pasamos bomba además, practicándolo. Y es la siguiente. ¿Podéis coger un boli y un papel, Yolanda, Manuela? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Ok. Pensar, yo también, ¿eh? Vamos a pensar en una creencia que tengáis limitante y la escribís en el papel. ¿Ya lo tenéis? Sí. ¿Cómo lo habéis sentido cuando lo habéis escrito? ¿Os ha palpitado diferente el corazón? ¿Habéis tenido cierta tensión a la hora de escribirlo? ¿Cómo lo habéis sentido? Bueno, pues efectivamente, algo que reconoces pero que no quieres saberlo porque no quieres evadirlo, quieres evadirte de eso. Eso es una limitante. Yolanda, Igual que Manuela. ¿alguna sensación en tu cuerpo has notado? Sí, se encoge un poco el corazón. Ese es el primer punto Sí. para saber qué es el limitante. Y el segundo, pues es desprendernos de ello. Entonces, acompañarme para desprender de esta creencia, acompañar conmigo esto, porque eso es una de las maneras de despedirnos absolutamente de esa creencia a la papelera. Fuera. Allá va. Muchas gracias por todo, Yolanda, Manuela, este podcast que seguiremos profundizando seguramente más en ello.
Y gracias por vuestras intervenciones, por vuestras herramientas, que seguro que serán de gran ayuda. Gracias, Yolanda. Gracias a vosotros, que ha sido muy interesante este ratito, y buena semana a todos y todas. Gracias, Manuela. Gracias a los dos también. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, siguiendo. Seguimos leyendo vuestros comentarios, los iremos sacando en diferentes podcasts. Seguirnos en redes sociales y ahí estaremos compartiendo todas nuestras dudas e inquietudes que tenemos y bueno, nuestro afán de vocación de ayuda. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.